Ya. ¿Me dieron permiso? ¿Listo? ¿Ah? Entonces, damos los permisos, hacemos 777 al archivo Open y luego buscamos el link de conexión. El link de conexión que está en la misma página de la instancia. Me da el ejemplo, ¿cierto? Llegar y pegar. Entonces esta, ¿cierto? Me conecto. Me pregunta, usted se va a conectar a través de una conexión segura, a través de, ¿cierto?, una clave encriptada, fingerprint, me dice. Le digo que sí, ¿ya? Y estoy dentro del servidor ya. Ahí estoy. Va a aparecer, ¿cierto?, el nombre de la máquina, el nombre del usuario y está dentro del servidor Ubuntu. ¿Ya? Ahí me dice que para trabajar en un modo avanzado debo usar el usuario root con el comando sudo subcam. ¿Ya? Sudo sub. Es importante que estemos en constante trabajo en la consola, ya que si hay 2 minutos de inactividad me cierra la sesión y tengo que volver a conectarme, ¿ya? Por seguridad, cada 2 minutos, si no tengo interacción, me bloquea, ¿ya? Ahí está. ¿Ya? Y debería estar, ¿cierto?, con el usuario root, arroba y la IP de la máquina. Ya. Estando dentro de la máquina Linux, vamos a empezar a configurar ahora algunos permisos, ¿cierto?, alguna instalación de algunos paquetes para empezar a probar el funcionamiento de este servidor, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer en la máquina, lo primero que vamos a hacer es bajar su cortafuego. ¿Por qué? Porque queremos nosotros instalar algunos paquetes de programa y para ello requerimos que el cortafuego esté deshabilitado. ¿Y cómo lo hacemos? Recuerden que todas estas acciones las hacemos como root con el comando sudo ufw disable. ¿Ya? Bajamos el cortafuego y ahí me emite el mensaje: el cortafuego está en modo detenido y deshabilitado. ¿Ya? ¿Ya? Unix Firewall. ¿Ya? Bajamos el cortafuego, ¿ya?, sudo ufw disable, y luego actualizamos el sistema operativo, ya que puede que tenga nuevos parches de seguridad y eso nos va a facilitar el correcto funcionamiento, ¿ya? ¿Y cómo lo actualizamos? Con el comando apt-get update. Apt-get update. Y ahí le damos enter y empezamos a instalar paquetes de actualización, ¿ya? apt-get update, ¿ya? De ahí empieza a bajar, ¿cierto?, los paquetes necesarios. Ahí está el comando apt-get update y baja. Va a buscar los servidores de descarga más cercanos y ve si encuentra nuevas actualizaciones. Y si hay, las baja. Por eso, lo más probable es que si tú vuelves a ocupar una apt-get update y ya bajó actualizaciones, te va a decir que no hay nada nuevo que actualizar. Por hoy día. ¿Ya? Es bueno que lo hagan todos los días. Todos los días parches de seguridad y actualizaciones nuevas del sistema operativo. Todos los días. Todos los días programas en la mañanita o cada vez que inicia la máquina una apt-get update. ¿Ya? ¿Cierto? ¿Descargó? Descargó. De los repos más cercanos o servidores de descarga más cercanos a nosotros. Down, le va a decir, ¿cierto mensaje? Down, está listo. Ya, ahí dice que son al control aproximadamente 26.9 megabytes de paquetes de descarga. ¿Sí? Si vuelve a ejecutar el apt-get update, recuerden que ya dice que está listo, no hay que hacer nada, por lo menos por hoy día. Ahí me dice apt-get update, ok, me dice. Down. Ya. ¿Pudieron actualizar? Ya. Después de actualizar el sistema operativo, ¿pudieron actualizar todo, tío? ¿Sí? ¿O está actualizando todavía? Después de actualizar, vamos a instalar un programa, así como lo hicimos en la máquina Windows Server, que lo transformamos en un servidor web.
Aquí también vamos a hacer un servidor web para levantar una página, ¿ya? Una página de muestra, igual que en el Windows Server que podemos hacer la sesión anterior, ¿ya? Y el comando para instalar es el comando apt-get nuevamente. Siempre vamos a ocupar el comando apt-get, tanto para instalar, para actualizar o para desinstalar paquetes o programas, ¿ya? Seamos un comando de gestor de paquetes. Sería apt-get install, ¿ya? Y vamos a instalar el programa Apache 2. apt-get install Apache 2. ¿Ya? apt-get install Apache 2. ¿Ya? Y probamos si está instalado o se va a instalar. Le damos enter, de nos va a decir. ¿Qué mensaje nos dice? ¿Quiere continuar? No está instalado, ¿cierto? Me dice que se encontró el paquete Apache 2 para instalar, instálelo, ¿ya? Dígale que sí, ¿ya? Y empieza nuevamente a bajar todos estos archivos paquetes de descarga, ¿ya? Ahí vamos a revisar si quedó listo en un segundo más. Es bastante rápido, en un par de segundos va a decir que ya está, terminó de instalar. Y lo que tenemos que hacer ahora es revisar si efectivamente este programa está en ejecución, está funcionando, ¿ya? Para revisar si después de instalarlo está en funcionamiento, ¿ya? Vamos a ocupar un comando para que nos diga el estado del programa. Y este comando es systemctl, ¿ya? Systemctl status, systemctl status, ¿ya? Y luego el nombre del programa, que sería Apache 2. Entonces systemctl status Apache 2. ¿Y qué estado dice que está? Ejecución. Perfecto. Está en ejecución nuevamente Apache 2, ¿cierto? Entonces, systemctl sirve para iniciar un programa, bajar un programa o detener un programa, instalar un programa y revisar el estado de un programa, ¿ya? Vamos ahora, que ya estamos revisando, ¿cierto?, los estados de los programas, a ver cómo se ve la página por defecto que levantó este programa. Muestra una página, ¿cierto?, inicial. Entonces vamos a ir a los navegadores, navegador web, y vamos a poner la IP pública y ver, ¿cierto?, cómo se ve la página de Apache, ¿cierto?, a través de la IP pública. Y debería aparecer la página de bienvenida que dice Apache 2 Ubuntu Default Page. Ya, esa es la página de ejemplo. Ahí está la página de ejemplo. Entonces, eso es lo que deberíamos estar viendo ahora. Dice It's work, está en funcionamiento, pero fíjense que ahí en el párrafo también me dice dónde yo debo modificar los archivos. Dice que este archivo, que es un archivo de muestra, es para verificar que está en funcionamiento el servidor web Apache. Pero dice que para poder hacer su propio archivo, vaya y localice la siguiente ruta, dice. Ahí incluso está. Vaya a la carpeta var www.html y ahí dice que está el archivo index.html, que es el que estamos viendo. Dice reemplácelo o bórrelo y haga uno nuevo, ¿cierto? Entonces tenemos que ir a esa ruta. Vamos a borrar este archivo tal como nos dice la instrucción y vamos a crear nuestro propio archivo web, nuestra propia página, ¿vale? Encontraron la ruta, ¿cierto? Es var www, dice HTML y adentro está el archivo index. Dice elimine ese archivo y cree su propio archivo, ¿ya? Y lo vamos a hacer. Entonces volvemos a la consola y tal como nos explicaba, dice que tenemos que ir a buscar el archivo index en la carpeta var www. A ver, ¿cómo navegamos por los directorios? Esto ya lo hicimos en las máquinas Ubuntu Desktop, unas clases atrás.
¿Cómo nos movemos del directorio? ¿Ya? Con el comando cd, ¿cierto? Cd espacio barra. Nos movimos al directorio inicial y para ir revisando lo que hay, ejecutamos el comando ls. Perfecto, ahí dice ls. ¿Ya? Y como me explicaba, dice que debo ir al directorio llamado var. Entonces, cd ahora var. ls nuevamente. Dice que dentro de var vaya a www. Va a www. Y dentro de www está la carpeta llamada HTML. Ahí estamos, en esta ruta, chiquillos. Ahí tenemos que llegar a HTML. Tal como nos dice el ejemplo de conexión. Ahí. A HTML. Entonces lo que vamos a hacer es que tenemos que trabajar con el archivo que está dentro de esa carpeta, que es el archivo index. Tenemos que eliminarlo y tenemos que hacer nuestro propio archivo. ¿Ya? ¿Vale? Lo que dice justamente ahí, la guía. Dice, entre a la carpeta var, www, encuentre la carpeta HTML y borre ese archivo, reemplácelo por uno propio. ¿Ya? Pero para poder hacerlo, necesito darle permisos a la carpeta HTML. Porque de lo contrario no tengo los permisos para agregar un archivo o borrar el archivo que esté dentro. ¿Y cómo le daríamos los permisos? Igual como lo hicieron con el archivo PEM. ¿Cómo se le asignaría los permisos a esa carpeta? chmod. Entonces, chmod 777 a la carpeta HTML. A la carpeta. Si le doy los permisos a la carpeta, por ende, los archivos que estén adentro también van a tener permisos, ¿cierto? Entonces, chmod a la carpeta HTML. chmod 777, que son los permisos totales, a la carpeta HTML. Reviso con un ls, la carpeta cambió de color, por lo tanto tiene permisos de lectura y escritura. ¿Ya? Y ahora entro a la carpeta HTML, luego de haber cambiado los permisos, entro a la carpeta HTML y veo que adentro está el archivo llamado index. Ya, ahí está el index que nosotros estamos viendo, que sería este. Ya, esto es lo que estamos viendo en este momento. Dice, elimine este archivo y reemplácelo por uno propio. Entonces vamos a borrar el archivo, que se llama index.html. ¿Ya? Como le dimos permiso a la carpeta y el archivo está dentro, heredó los permisos y por lo tanto nosotros podemos borrarlo. ¿Ya? ¿Cómo lo borramos? ¿Cómo borramos? ¿Cuál sería el comando para borrar? Quiero borrar ese archivo. Lo hicimos también con la máquina Ubuntu, ¿se acuerdan? Hicimos una carpeta, un archivo, lo borramos. Para borrar el archivo, el comando es rm de remove -r y luego el nombre del archivo, que sería index.html. Ahí está. rm espacio -r index.html. Si hago un ls, ¿qué pasa ahora? ¿Qué hay? Nada, no hay nada. ¿Qué pasa si actualizo la página que estamos viendo? Miren, ¿qué hay? Nada. Porque se fue el archivo index. No está el archivo index. No está el archivo index. Entonces ahora viene la pregunta. Vamos a hacer nuestro propio archivo. ¿Ya? No hay nada en el servidor. Para hacer el archivo, si se acuerdan, en Windows Server ocupamos un editor de texto, un bloc de notas, ¿cierto? ¿Ya? Con Notepad hicimos el index, si se acuerdó, y mostramos una página, o lo ocuparon también para la prueba donde ponían su nombre en un archivo en el escritorio. Aquí vamos a ocupar un editor para hacer nuestro propio archivo, index, y nuestro propio contenido. Y cada uno va a hacer su página personalizada, ¿ya? El editor que vamos a abrir se llama Nano, ¿ya? Así que abrimos el editor Nano, Enter, y se abre el editor de texto. Entonces, Nano, Enter, y ahí está el editor, ¿cierto? Está esperando que vamos a crear nuestro propio documento. ¿Ya? Y lo vamos a hacer en HTML, el lenguaje HTML. Entonces vamos a abrir la etiqueta HTML, ya como tenemos ahí,
Vamos a abrir un H1, ¿ya? Y vamos a cerrar con un H1. Y adentro de las etiquetas H1 van a ser su mensaje. Ahí cada uno personaliza lo que va a mostrar su servidor web, ¿ya? Adentro de las etiquetas o entre las etiquetas H1, ¿ya? Ahí voy a poner mi mensaje, va a ser mi servidor, Linux y mi nombre. Ahí cualquiera hace su mensaje personalizado, ¿ya? Entonces dentro de las etiquetas H1 hace su mensaje. Personalicen su página. ¿Ya? Para guardarlo ocupamos la sintaxis que está abajo, o la tecla que está abajo del listado, que nos indica qué cosa vamos a hacer. Vamos a hacer un guardado. Para guardar dice que debo ocupar la tecla control más la letra O. Entonces control más O, y ahí me dice póngale un nombre al archivo. Dice file name to write y se va a llamar index.html. ¿Ya? En minúscula, no se equivoquen, igual que el taller que hicimos una vez en Windows Server, ¿cierto? En minúscula. Y entonces index.html, le estamos dando el nombre del archivo nuevo, ¿ya? Y luego enter, y luego salimos con control X, y revisamos si el archivo que acabamos de hacer está ahí, con un ls. De ahí va a aparecer el index, ¿ya? El index. ¿Le aparece el index, chiquillo? Sí. Ya. Si el index está bien creado, vamos a actualizar la página. Si el index se creó bien, refresquemos. ¿Y qué debería mostrar ahora? El mensaje. El mensaje. Ahí va a aparecer tu nuevo mensaje. ¿Ya? Si quieren editar el archivo, lo pueden hacer. Claro, para modificar el mensaje que acabamos de hacer. Abren nuevamente Nano, pero ahora con el nombre del archivo. Nano y el nombre del archivo que es index.html. Y ahí abren el editor, modifican y vuelven a guardar en caso de que quieran cambiar algo, ¿ya? Ahí está. Recuerden que para guardar es control O y para salir control X. Ya, ahí estaría nuestro servidor. Ahí vamos a ver cómo van las páginas, a ver si nos dan la IP pública. Ya. ¿Quién se atreve? Claro, ¿quién se atreve si se puede mostrar la página? Ya. ¿Alguna IP por ahí, chiquillo? Ya, ¿quién va a mostrar su página web? O cambiándola antes de mostrarla, ¿cierto? La están editando. ¿No quiere mostrarla? IP. ¿Funcionaba el 44? Para no quitarle el otro. No, con IP pública solamente. 44. ¿Ya? Punto 204. ¿Ya? 204. Punto 30. ¿Ya? Punto 41. 41, ¿cierto? ¿Sí? Ahí está. Listo. Me falló. Está funcionando. Entonces ya tenemos servidores web con páginas públicas. ¿Ya? Ahí está. ¿Quién más tiene su servidor web? ¿Algún IP? 35. Ya, vamos a ver, la 35. Se puede mostrar, ¿cierto? Va a quedar grabado en el video, así que. 35.175. 35 primero, después. Sí, 35.175. Ya, Punto 220. 220, Punto 47. 47. Veamos qué aparece. Perfecto. Listo. Ya, entonces por lo menos están haciendo o se están publicando las páginas web del servidor. ¿Por ahí hay otra más por esa? ¿No la quieren mostrar? Ya, ahí tenemos ya 3 servidores. Ahora nosotros sabemos que tenemos un usuario, que es el que se llama Ubuntu y que tiene una clave encriptada.
pero quiero tener usuarios de respaldo para poder conectarme a la máquina en caso de cualquier cosa, ¿ya? Y no depender solamente del único que está con la clave encriptada. Para crear un usuario, el comando es add user o add user, ¿ya? Add user y luego el nombre del usuario. Voy a crear un usuario que se llame, por ejemplo, alumno, ¿ya? Entonces, add user, de añadir usuario, add user, alumno, ¿ya? O el nombre que usted quiera, ¿cierto? Es usuario. Le va a preguntar, dele una clave y le va a decir, repita la clave de su usuario, ¿ya? Una clave que usted obviamente recuerda. ¿Ya? Entender que las contraseñas Linux no se muestran en pantalla, ¿ya? Y después me pregunta información adicional si quiero poner el nombre completo, dirección u otro. Y si no, enter, enter hasta que termine, ¿ya? Me pregunta, ¿cierto? Que la información es correcta y le digo que sí. ¿Cómo era, profe, el comando? Add user y luego el nombre del usuario. Te pide la clave, repetir una clave para el usuario y luego add user con doble D, de añadir usuario, add user. Ya, add user. Agregar información. Por ejemplo, voy a crear otro usuario. Voy a crear un usuario que se llame Rodrigo. Add user, el nombre, enter. Y ahí me dice, ponga una clave, repita su clave. Y estos datos que aparecen después son opcionales. Si quiero los completos, si no, enter, 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 para que pasen. ¿Ya? En este caso, enter, 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 hasta que me dice la información es correcta y le digo que sí. ¿Vale? Add user, el comando para crear un usuario. Y para borrar un usuario, en caso que quieran eliminarlo, el comando es userdel. Userdel y el nombre del usuario a continuación, ¿vale? Entonces, para crear o eliminar un usuario. ¿Vale? Vale. Ahora, cada usuario que nosotros creamos va creando una carpeta personal de cada uno de ellos, una carpeta dentro del sistema operativo. Y esa carpeta va a estar dentro de la carpeta home. Y vamos a revisar. ¿Ya? Vamos a salir de este nivel donde estamos, chiquillos. Vamos a salir al directorio raíz. ¿Ya? cd espacio slash un ls y entramos a la carpeta home. Y dentro de la carpeta home tendría que estar la carpeta de los usuarios que tiene nuestro sistema operativo. Y ahí está la carpeta de alumno en mi caso, la carpeta que se llama Rodrigo y la carpeta del usuario Ubuntu. ¿Se mantiene en cuando se borra tu usuario, cierto? Hay que borrar el usuario y luego se borra la carpeta. Mira, veamos el ejemplo. Mira, esto no lo hagan, lo voy a hacer solamente para mostrar. Voy a crear un usuario con el comando add user, ¿cierto? Le voy a llamar por nombre test. Test. Add user, test. ¿Ya? Un usuario de ejemplo. ¿Ya? Enter, le doy la contraseña. ¿Ya? Le repito la contraseña. Ahí sí. Enter, enter, enter. La información está correcta. Ok. Y fíjate, hago un ls. Y ahí se creó la carpeta del usuario. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero eliminar el usuario? ¿Ya? Se va a eliminar, pero su carpeta va a quedar. Entonces lo que hago es borrar el usuario y luego borrar la carpeta. ¿Cómo borro el usuario? ¿Ya? Y aparte su carpeta que quedó creada, como dijimos nosotros recién, user, del y el nombre del usuario. Test. Se fue el usuario, ¿ya? Pero la carpeta sigue. Y ahí lo que debo hacer es borrar la carpeta. ¿Y cómo la borramos? Con el comando rm-r y el nombre de la carpeta. Ahí se fue. Ahora no existe ni el usuario ni la carpeta. Ya. Cada usuario nuevo que se crea, cada uno crea su carpeta personal. ¿Bien entendido? ¿Sí? Userdel, ¿cierto?
add user para crear un usuario, user para borrar el usuario. ¿Ya? Entonces ya aprendimos a crear más usuarios y por defecto los usuarios asumen los mismos permisos de quien lo está creando. Eso quiere decir que si yo estoy con el usuario que es Rod, el usuario que acabo de crear también es de tipo Rod, es administrador. ¿Ya? El usuario también asume los mismos privilegios. Ahora, le vamos a dar una clave al usuario Rod, porque no lo hemos tocado, ¿cierto? Hay un superusuario. Y esto también les va a servir para aprender cómo cambiar las claves de los usuarios en el sistema operativo. ¿Ya? Para cambiar la clave de un usuario o darle una clave a un usuario que no lo tenga, se ejecuta el comando sudo su, ¿ya? O como estamos como Rod, sudo menos u, el nombre del usuario, por ejemplo, alumno, Rodrigo, Ubuntu, el que usted quiera cambiar, pero en este caso le quiero cambiar la clave a qué usuario? A Rod. Sudo menos su, nombre del usuario, que es Rod, y luego passwd. Entonces, para cambiarle a otros usuarios la clave, solamente reemplace ahí el nombre del usuario, ¿cierto? Pero el comando es el mismo. Sudo menos u, nombre del usuario, passwd. ¿Ya? Enter. Y ahí me dice póngale o reescríbale la clave al usuario. ¿Ya? Y me dice que le cambió correctamente la clave al usuario Rod, por ejemplo, o al usuario que usted quiera. ¿Ya? Entonces el comando sudo menos u, Rod, passwd lo hizo. Ahora, ¿con qué comando puedo ver los comandos que he hecho? Porque hemos hecho hartos comandos, ¿cierto? Y yo quiero tener un historial de comandos para copiarlo y guardarlo, quizás, en un bloc de notas. Puedo ver lo que he hecho. Y eso se hace con el comando history. History. Si ejecuta history, ahí está todo lo que he hecho durante este lapso de tiempo. Miren. Están todos los comandos previos. Esto le puede servir como ayuda, ¿cierto? Clic, copiar, pegar. Mira, bajamos el cortafuego, actualizamos la máquina, instalamos Apache. Después dice que detuvimos, levantamos Apache, vimos su estado. Fuimos a la carpeta var, www, le dimos permiso a la carpeta HTML. ¿Ya? Después borramos el archivo index. Después creamos nuestro propio archivo. Luego agregamos un usuario, agregué otro usuario. Ya, fui a la carpeta home, borré un usuario, borré su carpeta y lo último que hice fue cambiar la clave del usuario Rod. O sea, tengo todo mi histórico de comando. Copiar, pegar, chiquillo ahí. Copiar, pegar. Ya, todo su historial. ¿Ven? History. Ya. Subir un archivo, lo que necesitamos, jóvenes, es tener el siguiente programa de conexión remota de transferencia de archivo que se llama FileZilla. Así que búsquenlo si lo tienen instalado. FileZilla. FileZilla Client. Les va a aparecer ahí en el buscador. ¿Ya? FileZilla. FileZilla. ¿Sí? Si no, lo instalamos en caso de que no lo tengan. FileZilla nos va a permitir tomar archivos locales y enviarlos al servidor, ¿cierto? Subir archivos a la máquina. ¿Lo tienen, FileZilla? Creo que casi todos lo tienen instalado. Me va a pedir lo siguiente. Necesito conocer la IP pública, necesito conocer un usuario de conexión, necesito conocer el puerto de comunicación y tener el archivo PEM. Ya, el archivo PEM. Esas cosas. Entonces, con FileZilla vamos a ir a la pestaña superior de FileZilla una vez que lo instalen, que dice gestor de sitios. Gestor de sitios, que está a la izquierda. Para que nos permita, ¿cierto?, ahí guardar la información del sitio nuevo. Gestor de sitios. Ya, yo tengo unos sitios hechos ya. Tengo unos sitios que serían las máquinas a las que me he conectado. Y lo que vamos a hacer ahí es crear un nuevo sitio. Para crear una nueva conexión. Como ustedes quieran ahí hacer. Nuevo sitio. ¿Ya? Le vamos a dar un nombre a este sitio de conexión remota.
el nombre que usted quiera, yo le voy a poner ahí el sitio, el nombre de la asignatura, fundamentos hardware, software. Más o menos. Ya. Y luego, en la pestaña derecha, vamos a poner la información que nos pide. La información que necesitamos asignar ahí es la siguiente, luego de haber creado el nuevo sitio. Dice protocolo. Seleccionamos el protocolo que dice SFTP. ¿Ya? Hay dos protocolos, está FTP y SFTP. Seleccionamos SFTP. Luego nos dice servidor, ahí va la IP pública. Entonces ponemos la IP pública de la máquina Linux. Ya, la IP pública. Ya, ahí la tengo. La IP pública. Puerto 22. Entonces, SFTP el protocolo, IP pública, puerto 22, método de acceso, archivo de claves. Cuando nos pregunta, método de acceso, archivo de claves. Vamos a entrar con el usuario Ubuntu. Cuando nos pregunta usuario, en minúscula, Ubuntu. Y archivo de claves tenemos que ir a buscar el archivo .pem que ocupamos para la conexión al principio. Así que ahí, examinar y buscar. Y lo cargamos. Entonces, SFTP el protocolo, IP pública, puerto 22, archivo de claves, usuario Ubuntu y aceptamos la conexión. Para que nos vamos ahora a conectar. Ya, para que se guarde el aceptar. Ya. Entonces después que está lista la conexión, le decimos conectar simplemente. Conectar. Cuando le dices conectar, le envía un mensaje, le dice que es una conexión segura, le decimos que sí, aceptar. Y voy a ver dos cosas. A la derecha, cuando conecte, voy a ver las carpetas del servidor y a la izquierda las carpetas de mi computador. Entonces va a ser tan simple como tomar, arrastrar. Ejemplo, en la carpeta de la derecha vamos a buscar la ruta donde está guardado, por ejemplo, nuestro sitio web. Busquemos a la ruta var www.html, busquémosla ahí, en la pestaña de abajo. Ahí está. De ahí voy a tomar un archivo local que está a la izquierda y lo voy a arrastrar al servidor, o una carpeta, lo que usted quiera. ¿Ya? Y vea si lo puede enviar. ¿Ya? Un archivo no muy grande, eso sí, porque no llene su disco duro, como le pasó al compañero una clase atrás, ¿cierto? Que compartió la carpeta y le llenaron de archivo. Respalde algo, envíe algo, como copiando o arrastrando a la derecha. Voy a llevar una carpeta que se llama test, por ejemplo, y la arrastro y la empiezo a subir. Y me subió una carpeta llamada test. Entonces estoy creando un servidor de archivos, en realidad. Ya, entonces todo lo que esté, jóvenes, dentro de var www.html es lo que ve el resto del mundo. ¿Ya? Por ejemplo, yo voy a subir un archivo, un PDF o lo que sea, y lo voy a subir aquí y se lo voy a compartir. A modo de ejemplo. Ya, miren. Ahí le subí un archivo. Ya, lo subí. Entonces, este archivo que acabo de subir va a ser visible desde acá.
Entonces, para compartir el archivo sería slash y el nombre del archivo. Vamos a cargarlo para que lo vean. Ya, entonces ahí está, pues ven, les compartí un archivo, una foto. Entonces yo les mando el vínculo después. Este es mi link, bájenlo de aquí. Entonces, subo el archivo, IP pública, barra, nombre de archivo. Entonces yo mando el puro link, bájenle el archivo. Le digo, aquí está la foto que quiero compartirle, por ejemplo. Entonces todo lo que esté en la carpeta var www.html es visible. ¿Ya? Lo que usted quiera guardar ahí y quiera después descargarlo o mandar el vínculo de descarga. ¿Sí? Tu propio servidor de descarga. Lo último que vamos a hacer, chiquillos, para que ya terminemos, así como ya podemos subir archivos y nuestro servidor se transformó en un servidor de descarga, ¿cierto? Puedo compartir carpetas, ¿cierto? Copiando los vínculos y además hacer un servidor web para mostrar páginas web. Todo lo que ustedes quieran que sea visible o que se muestre o que quieran compartir tiene que estar guardado en qué carpeta, var www.html, dentro de HTML. ¿Ya? Si no está en ese directorio no lo puedo mostrar para el resto del mundo. ¿Ya? Así quiero que sea un servidor de archivos, todo lo que yo suba tiene que estar aquí, en este nivel, ¿vale? Carpeta, archivo, lo que usted quiera, incluyendo las páginas web. Y eso yo lo puedo compartir o mostrar después. ¿Vale? Ya. Vamos ahora a lo último, que sería cambiar el nombre del servidor. Ya que nuestra máquina tiene un nombre por defecto, la idea es que le cambiamos el nombre y lo dejemos personalizado. Ya lo vamos a llamar Server 2. Ya que el Server 1 va a ser el Windows Server. ¿Ya? Entonces, ¿cómo le cambiamos el nombre al servidor? Vamos a ir a la siguiente ruta para que terminemos. Ahí después ustedes pueden hacer lo que les falta o les queda pendiente. Tenemos que ir a la carpeta raíz, y en la carpeta raíz hay una carpeta que se llama etc. etc es una de las carpetas más importantes porque ahí están las configuraciones del servidor, ya, en etc. Entonces tenemos que ir a la carpeta raíz, ir al inicio, y en etc vamos a entrar dentro de etc. ¿Ya? Cuando lleguen al directorio etc, que está al principio del disco del servidor, hay un archivo que se llama hostname, y ese archivo lo vamos a editar. ¿Ya? El hostname es el archivo donde se guarda el nombre del servidor. ¿Ya? Así que lo que hay que hacer es abrir con el editor Nano el archivo llamado hostname, Nano hostname, que está dentro de la carpeta etc. Nano hostname. Y ahí aparece el nombre de la máquina. En el caso les pone un nombre que es la IP privada, IP 172 algo. Es el nombre que tiene el servidor en este momento. Entonces lo que vamos a hacer es cambiarle el nombre. Vamos a borrar ese nombre y lo vamos a llamar Server 2. Server 2. ¿Ya? Ahí cambiamos el nombre de la máquina. Y guardan con Control O. Control O, Enter y Control X, salimos. Entonces el archivo que se llama hostname es el que tiene el nombre del servidor, lo editan, le cambian el nombre y luego guardan con Control O y Control X para salir. Este cambio, ¿cuándo se va a ver reflejado? Cuando reinicien el servidor. Entonces usted ahora, si quiere, reinicia el servidor, ¿ya? Linux se conecta nuevamente y ya no se va a llamar IP XXX, se va a llamar Server 2, que es el nombre nuevo. ¿Ya? Vamos a reiniciarlo. Para reiniciarlo lo podemos hacer desde aquí o desde AWS. ¿Cómo prefieren hacerlo? ¿Desde AWS o con comandos? ¿Ya? De AWS sería hacerlo desde acá, ¿cierto? De la instancia, seleccionar la instancia y decirle reiniciar, ¿cierto?
por comandos sería lo siguiente. Shutdown menos R now. Ya reinicie si es cierto ahora. Shutdown menos R now. Ahí, shutdown menos R now. Entonces lo que va a hacer un reinicio. Ahí me desconecto, ¿cierto? Y empieza a hacer el reinicio de la máquina. Shutdown menos R now. Cuando ya cargue correctamente, revisen que va a tener un nombre distinto. Se va a llamar server 2. Así es como se hace. Así me escribe conmigo. Ah, ¿Ven? Yo me volví a conectar nuevamente por consola y ya no se llama IP, sino que se llama server 2. ¿Ya? Rot @ server 2.